La hija del millonario no era ciega, hasta que la empleada halló la verdad. En la opulenta mansión de los Vargas, ubicada en las colinas que abrazaban la ciudad, la vida parecía un cuadro perfecto. Las lámparas de cristal destellaban bajo la luz del atardecer, y los jardines, cuidadosamente podados, susurraban riqueza en cada pétalo. En el corazón de esta opulencia vivía Isabella Vargas, la única hija del magnate inmobiliario don Rafael Vargas. A sus 25 años, Isabella era conocida no solo por su belleza etérea, sino por su aparente ceguera, una condición que, según se decía, la había privado de la vista desde niña. Sin embargo, su ceguera no parecía limitarla. Se movía con gracia por la mansión, asistida por un bastón blanco y una empleada doméstica, Clara, cuya presencia era tan constante como discreta. Pero lo que nadie sabía, ni siquiera los más cercanos a Isabella, era que su ceguera no era más que una fachada, un velo cuidadosamente tejido para ocultar un secreto que cambiaría todo. Clara, una mujer de unos 40 años con manos callosas y una mirada que escondía 1000 historias, había trabajado para los Vargas desde que Isabella era una adolescente. Proveniente de un pequeño pueblo donde la vida era dura pero los corazones generosos, Clara había aprendido a valorar la bondad por encima de todo. Su trabajo en la mansión no era solo un empleo, sino una misión silenciosa: observar, cuidar y, en su humilde manera, proteger a Isabella. Pero algo en el comportamiento de la joven siempre la había desconcertado. Aunque Isabella usaba su bastón con precisión y hablaba de su ceguera con una resignación que conmovía a todos, Clara notaba pequeños detalles. La forma en que Isabella giraba la cabeza hacia las flores cuando entraba al jardín, o cómo sus dedos rozaban los bordes de los muebles con una seguridad que no parecía depender solo del tacto. Clara, con su intuición afilada por años de vida sencilla, comenzó a sospechar que la ceguera de Isabella no era lo que parecía. Una tarde, mientras limpiaba el estudio de don Rafael, Clara encontró un diario escondido bajo un montón de documentos financieros. Las tapas de cuero estaban desgastadas, y las páginas olían a tinta y tiempo. Movida por una curiosidad que no pudo reprimir, Clara lo abrió. Las palabras, escritas con la caligrafía elegante de Isabella, contaban una historia que hizo que su corazón se detuviera. No estoy ciega, comenzaba la primera entrada. Nunca lo estuve. Pero si el mundo supiera la verdad, mi vida cambiaría para siempre. Papá dice que mi ceguera es lo que me protege, lo que mantiene a los buitres lejos de nuestra fortuna. Pero cada día que finjo, una parte de mí se pierde. Clara cerró el diario con manos temblorosas. La revelación era un torbellino de emociones, sorpresa, compasión y una profunda tristeza por la joven que vivía atrapada en su propia mentira. Isabella, según el diario, había comenzado a fingir su ceguera a los 15 años, tras un intento de secuestro que había sacudido a la familia Vargas. Don Rafael, temeroso de que su hija fuera blanco de más amenazas, le había pedido que mantuviera la farsa. La ceguera la hacía parecer vulnerable, intocable, una figura trágica que alejaba las ambiciones de los oportunistas. Pero lo que comenzó como una medida de protección se convirtió en una prisión. Isabella, una joven brillante que amaba pintar y leer poesía, había sacrificado su libertad por la seguridad que su padre le exigía. Cada día, vivía con el peso de una máscara que la aislaba del mundo, incapaz de compartir su verdad con nadie, ni siquiera con las amigas que alguna vez tuvo. Clara, al cerrar el diario, sintió una punzada en el pecho. Recordó su propia vida, los sacrificios que había hecho por sus hijos, la forma en que había renunciado a sus sueños para darles un futuro mejor. Pero también recordó la fuerza que había encontrado en la bondad, en los pequeños gestos que hacían la vida más ligera. Decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Isabella necesitaba más que una empleada, necesitaba una aliada. Sin embargo, confrontarla directamente sería un error. Clara sabía que la verdad, cuando se revela con brusquedad, puede herir más que sanar. Así que ideó un plan, uno que requería paciencia, pero también un corazón valiente. Durante las semanas siguientes, Clara comenzó a dejar pequeños regalos para Isabella, cosas que solo alguien con vista podría apreciar. Una flor colocada en su mesita de noche con una nota escrita a mano que decía "para alegrar tu día". Un libro de poesía abierto en una página que hablaba de libertad. Un lienzo en blanco con pinceles y acuarelas, acompañados de una invitación a dejar que el alma hable. Isabella, al principio, parecía confundida. Tocaba los objetos con cuidado, como si temiera que revelaran su secreto. Pero Clara notaba cómo sus ojos, escondidos tras gafas oscuras, se iluminaban con una chispa de emoción. Una noche, mientras Clara servía la cena,
Isabella rompió el silencio. Clara, ¿por qué haces esto? ¿Por qué me dejas estas cosas? Su voz temblaba, atrapada entre la gratitud y el miedo. Clara, con la calma que da la experiencia, respondió, porque creo que todos merecemos ser vistos, señorita Isabella. No solo por lo que mostramos al mundo, sino por lo que llevamos dentro. Las palabras flotaron en el aire, cargadas de un significado que ambas entendieron. Isabella no respondió, pero sus manos apretaron el borde de la mesa, y Clara supo que había tocado una fibra profunda. Durante los días siguientes, la joven comenzó a abrirse, poco a poco. Hablaba más con Clara, compartía recuerdos de su infancia, de los días en que pintaba paisajes al amanecer. Clara escuchaba con atención, sin juzgar, dejando que Isabella encontrara su propio camino hacia la verdad. El punto de inflexión llegó una tarde tormentosa, cuando la ciudad se cubrió de nubes grises y el viento ululaba como un lamento. Clara, al pasar por el invernadero, escuchó un sollozo. Allí estaba Isabella, sentada frente al lienzo que Clara le había regalado, con las manos manchadas de pintura y lágrimas corriendo por sus mejillas. El lienzo estaba lleno de colores vibrantes, un paisaje que parecía capturar el alma de la tormenta. «No puedo seguir así, Clara», susurró Isabella. «No puedo seguir fingiendo. Pero si dejo de hacerlo, ¿qué será de mí? ¿Qué será de mi padre?». Clara se acercó y, con una dulzura que solo nace del corazón, tomó las manos de Isabella. «Señorita, la verdad no destruye, libera. Y usted no está sola». Esa noche, Clara ayudó a Isabella a escribir una carta a su padre. En ella, Isabella confesaba todo, su miedo, su amor por él, su deseo de vivir sin máscaras. Don Rafael, al leerla, se quedó en silencio, con el rostro surcado por arrugas que no eran solo de edad, sino de culpa. Había querido proteger a su hija, pero no había visto el precio que ella pagaba. Con lágrimas en los ojos, abrazó a Isabella y prometió apoyarla, sin importar lo que viniera. La noticia de que Isabella no era ciega se extendió como un susurro por la ciudad, y aunque hubo rumores y especulaciones, la joven emergió con una fuerza que nadie esperaba. Comenzó a pintar de nuevo, sus obras llenas de vida y emoción, y fundó una organización para ayudar a niños en situación de vulnerabilidad, usando su historia para inspirar a otros a encontrar su propia verdad. Clara, desde su lugar en la mansión, observaba con orgullo. No había buscado reconocimiento, solo había querido devolverle a Isabella lo que el mundo le había quitado, la libertad de ser ella misma. La mansión, antes un lugar de secretos, se llenó de risas y colores. Y en el corazón de Clara, una certeza brillaba: la bondad, aunque silenciosa, tiene el poder de cambiar vidas. La historia de Isabella y Clara se convirtió en una inspiración para muchos, un recordatorio de que la verdad, cuando se abraza con amor, puede sanar incluso las heridas más profundas. Y en cada lienzo que Isabella pintaba, en cada sonrisa que compartía, había un eco de la lección que Clara le había enseñado, que la humanidad, en su forma más pura, es el faro que ilumina los caminos más oscuros.